La más cordial bienvenida a nuestro webinar denominado Presentación de resultados del sector turismo a octubre 2022 y proyecciones de fin de año. En este webinar se presentarán los principales resultados del turismo internacional, vías de acceso de llegada de los turistas y datos sobre turismo interno y las proyecciones de cierre en el sector para el año 2022 y perspectivas para el año 2023. A continuación, escucharemos la palabra de bienvenida de nuestra ministra de Turismo, licenciada Morena Valdés. Mil gracias, David. Gracias a todos los empresarios turísticos que están en estos momentos uniéndose a este webinar. Como lo decía en el chat que tenemos con todos los empresarios, esos datos son importantísimos porque eso nos da un panorama de cómo se está moviendo el mercado precisamente y los mercados que tenemos nosotros de turistas que están viniendo. Estamos teniendo, la verdad, una muy buena temporada según lo que nos reportan tanto de parte del rubro alojamiento como del rubro alimentación, transporte turístico, recreación e información. Así que estos datos nos sirven también para saber hacia dónde dirigir nuestras promociones, nuestro posicionamiento, nuestra publicidad y obviamente también nos exige también cambiar muchas conductas y también estándares que tenemos de calidad en el sector turístico. Una de las cosas que más están posteando los turistas es el tema de seguridad, lo sabemos, pero también están posteando mucho el tema de atención al cliente. Lo tenemos, pero obviamente nos hace falta mucho camino por recorrer. Y de eso se trata, conocer bien a nuestros mercados, saber cuáles son sus gustos y preferencias. Sabemos que ahora las nuevas generaciones que están viniendo a nuestro país son bastante diferentes a los turistas que teníamos en años anteriores. Tenemos jóvenes, tenemos también mucho turista que se está convirtiendo en nómada digital, que está cambiando constantemente justamente en la región. Tenemos a los surfistas que también estamos siendo atraídos por precisamente todos los torneos de surf que hemos hecho. Justamente el miércoles inauguramos por primera vez en nuestra gestión un torneo latinoamericano de 6 estrellas. Nunca habíamos tenido de 6 estrellas en el oriente del país, en donde estamos reuniendo a los mejores surfistas del continente latinoamericano. Así que les dejamos con datos, que es precisamente a través de nuestro jefe de inteligencia de mercados, que es Rubén Alvarado, y estoy segura que todos esos datos nos servirán para tener también una visión por dónde tenemos que ir todos desde el sector turístico. Gracias, David. Muchas gracias, ministra, y a continuación contaremos con la participación del licenciado Rubén Alvarado, director de inteligencia de mercado de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Él es licenciado en Economía, forma parte de Corsatur desde el año 2007 y cuenta con experiencia en las áreas de inversión e inteligencia de mercado. Cuenta con experiencia en las áreas de estadística, levantamiento de información y estudios de mercado. Antes de cederle la palabra a nuestro ponente, quiero comentarles que el chat está habilitado en nuestra plataforma de Teams para que ustedes puedan realizar todas las consultas necesarias y que ustedes consideren que puede servirles para poder ampliar más el conocimiento sobre esta charla. También al final de la tarde, en nuestro canal oficial de YouTube, MITUR El Salvador, estará disponible esta presentación y este evento en línea para que ustedes puedan compartirlo con sus contactos. A continuación, iniciaremos la ponencia con el licenciado Rubén Alvarado. Muchas gracias, David. Muchas gracias, ministra, también por sus palabras. Nada más comentarles, de antemano me disculpo un poco, estoy un poco mal de la garganta, así que si de repente se me va un poco la voz, les pido desde ya disculpas de antemano. Voy a comenzar a compartir ya la pantalla y tal como mencionó nuestra estimada ministra de Turismo, la idea con este webinar es que ustedes como empresarios del sector puedan estar al tanto de los datos y los resultados para la toma de decisiones estratégicas dentro de sus empresas en el área del turismo. Entonces, ¿cuál es el contenido que nosotros traemos? En este caso, pues vamos a ver los resultados del turismo internacional para el periodo de enero al mes de octubre de 2022, que es el último mes que actualmente tenemos cerrado. Vamos a ver también cuáles son los resultados del turismo interno para el periodo enero-septiembre 2022, es decir, en este caso son los salvadoreños haciendo turismo en El Salvador. Vamos a ver también un poquito acerca de cuáles son los resultados de la visitación a parques nacionales que tenemos siempre para el periodo enero-octubre. Y por último, y no menos importante, tenemos las proyecciones de cierre para el presente año y para el 2023.
Entonces, en primer lugar, el turismo internacional. En este caso, tenemos los visitantes internacionales, que se comprende en este periodo tanto los que vienen de viaje de un solo día como aquellos que tienen por lo menos una pernoctación al periodo. Para enero-octubre hemos recibido 1.998.000 visitantes internacionales, es decir, aproximadamente 2 millones. Si esto lo comparamos para el periodo enero-octubre 2019, habíamos recibido para esta fecha 2.126.000 visitantes internacionales, lo cual implica un 94% de recuperación. Esto es importante porque la Organización Mundial del Turismo estima que para este año aproximadamente la recuperación de los demás países a nivel mundial rondará el 60%, y para el caso de El Salvador nosotros ya alcanzamos un 94%, es decir que estamos muy cerca de los niveles previo a la pandemia. También los 2 millones que llevamos recibidos a la fecha, ya hemos superado la meta establecida, que era de 1.9 millones para el año 2022, y estamos a un 100%, es decir, esperábamos originalmente cerrar el año con 1.9 millones de visitantes, pero al mes de octubre ya se alcanzó esta meta. Para el caso de la composición de los visitantes, hacemos la aclaración que los turistas son aquellos que se quedan al menos una noche acá en el país, mientras que los excursionistas son aquellos que hacen viaje únicamente del día. Cabe mencionar que los excursionistas generalmente son las personas que nos visitan de los países vecinos, tales como Guatemala y Honduras, y se puede ver que para el año 2019 los excursionistas eran un 33%, y que para el año 2022 los excursionistas ahora son un 25%. ¿Qué significa esto? Que actualmente tenemos ya más personas que están pernoctando en el país, lo cual es bueno porque al alargar su tiempo de estadía también se puede ver un incremento en la derrama económica que está teniendo el país por el rubro de turismo. Los meses más visitados han sido julio, octubre y junio respectivamente, los cuales corresponden generalmente a los meses de verano en Estados Unidos, que está un poco más relacionado a algo que veremos más adelante de cuáles son los mercados de origen. Ahora bien, si ya nos detenemos a analizar específicamente el rubro de los turistas internacionales, es decir, las personas que se quedan a dormir al menos una sola noche en el país, para este periodo hemos recibido aproximadamente 1.500.000 turistas, personas que han pernoctado en El Salvador, mientras que para el año 2019 fueron 1.426.000. Eso significa que hemos tenido un 5% de crecimiento respecto a previo a la pandemia. Para el caso de los turistas, de igual manera, los meses más visitados han sido julio, octubre y agosto, respectivamente. Analizando el tema de los excursionistas internacionales, que tal como les mencioné anteriormente, estos provienen generalmente de Guatemala y Honduras, para el año 2019 teníamos la visita de 700.000, y para este periodo tenemos 508.000, es decir, apenas llevamos un 73% de recuperación, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, aún tenemos camino por recorrer en estos dos mercados que son Guatemala y Honduras. Los meses más visitados han sido enero, junio y mayo respectivamente. Nuevamente, los excursionistas son aquellas personas que vienen generalmente por viaje de un día, cuyos principales motivos de viaje son generalmente visitar familiares y amigos o el tema de la religiosidad. Ahora bien, ¿cómo afecta la cantidad de visitantes internacionales a los ingresos por turismo que ha recibido el país? Para el año 2019 habíamos recibido 1.367 millones de dólares en divisas por turismo, y para el presente año ya llevamos 2.077 millones. Esto implica un 52% de crecimiento que se ve explicado en una lámina más adelante. Inicialmente ustedes podrán pensar por qué es que los ingresos han crecido tanto, pero eso tiene una explicación bastante razonable al ver el origen de los visitantes. Cabe mencionar que en este caso se ha superado en un 31% la meta establecida para el 2022, la cual era de 1.591 millones. El gasto diario por persona es de $161 aproximadamente en promedio, y la estadía promedio es de 8 noches. ¿Cuál es la vía de llegada del turista internacional? Pues para el presente periodo la vía aérea representa el 54%, mientras que el 46% todavía lo hace vía terrestre. Si lo comparamos previo a la pandemia, podemos ver de que en aquel entonces el 57% de los turistas ingresaba vía terrestre. Esto se debe a que para el año 2019 Guatemala y Honduras se posicionaban como los principales países emisores para El Salvador.
Ahora que ya Estados Unidos se ha posicionado como el principal país emisor, pues la vía de llegada de esos turistas al país es a través de la vía aérea. Ahora bien, aunado a lo anterior, ¿cómo es la composición de los principales países de residencia de las personas que nos visitan? En este caso, estamos analizando específicamente a los turistas, es decir, son aquellos que se quedan al menos una noche acá en el país, y es que aproximadamente la mitad de las personas que nos visitan reside en Estados Unidos. Cabe mencionar que en este caso el país de residencia es Estados Unidos, pero las personas pueden tener distintas nacionalidades, es decir, pueden ser españoles que vivan en Estados Unidos, guatemaltecos o canadienses que vivan en Estados Unidos, y esto es importante para que ustedes como empresarios sepan a dónde focalizar también las campañas publicitarias para poder atraer turistas acá al país. En este caso, Estados Unidos compone el 47%, Guatemala es nuestro segundo mercado emisor con el 23% y Honduras tiene un 16% de participación y juntos constituyen más del 85% de todo el mercado turístico para acá, para El Salvador. Si lo comparamos previo a la pandemia, pues en aquel entonces Estados Unidos era el 33% del mercado, que estaba repartido con Guatemala en más o menos la misma proporción, un 35%, y en el caso de Honduras era un 17%. En este caso, es bastante importante ver que para el caso de Guatemala, anteriormente era el principal país emisor y ahora ha pasado a ser el segundo, mientras que Estados Unidos tomó la primera posición y ha crecido un 47% previo a la pandemia, y eso se debe a varios motivos. Entonces, pensando en ustedes, hemos analizado acá también cuál es el mercado estadounidense y ver algunas características que pueden ser importantes. De estos 696,000 personas que han visitado el país, aproximadamente 170,000 son salvadoreños que residen en Estados Unidos y 525,000 han sido extranjeros residentes en Estados Unidos, que acá se incluyen personas de todas las nacionalidades, como por ejemplo estadounidenses, que es la mayoría, canadienses o cualquier otra persona que resida en Estados Unidos. Se puede ver que los salvadoreños tienen un 25% de participación dentro del mercado estadounidense, y si lo comparamos previo a la pandemia, se puede ver que los residentes en Estados Unidos han ganado lugar respecto a los salvadoreños. Es decir, a pesar de que los salvadoreños, los hermanos lejanos que viven todavía allá, aún nos siguen visitando y que aún así han crecido un 23%, aquellas personas que no tienen nacionalidad salvadoreña han crecido todavía más, siendo un 57% respecto al 2019. Ahora bien, eso era, por así decirlo, los principales indicadores en cuanto al turismo internacional. Pero todos sabemos que buena parte del sector turístico también se mueve por los salvadoreños que hacemos turismo acá en El Salvador, y entonces acá les traemos los principales resultados del turismo interno. Esta encuesta, este estudio, nosotros lo realizamos a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central de Reserva, con la DIGESTIC, Ministerio de Economía, a partir de cuales obtenemos información que nos permite determinar la cantidad de movimientos turísticos que hay en el país. Para el periodo enero-septiembre 2019 se tenía registrado 10.6 millones de visitantes. Cabe aclarar que para este tema lo que se contabilizan son como visitantes, considerando que una persona puede hacer más de un viaje. Es decir, por ejemplo, en mi caso, para el periodo enero-septiembre, yo podía haber ido una vez a Ahuachapán, otra vez a Suchitoto, otra vez al Tunco, otra vez a Conchagua, y en ese caso se contabilizan como visitantes, más no como personas. Por eso es de que este dato generalmente va a superar a la población nacional. A pesar que somos 6 millones de salvadoreños, muchos de ellos realizan turismo incluso cada fin de semana en algunos casos, por lo cual el dato es bastante alto. Para el caso del periodo actual, para el 2022, son 9.3 millones de visitantes y se ha alcanzado una recuperación del 88%. Ahora bien, si nos vamos ya relativo al gasto, pues entonces para el 2019 fueron 214 millones y para el presente periodo se estiman en 273 millones, lo cual implica un 28% de crecimiento, y el gasto por persona pasó de $20 a $27 para este periodo. ¿Cómo se puede traducir esto? Porque las personas, por así decirlo, están gastando más dentro del país, y esto se puede ver también a que la cantidad de salvadoreños que han visitado los países vecinos como Guatemala y Honduras también se ha reducido respecto a la pandemia. Es decir, las personas ya no están saliendo tanto a los países vecinos, sino que se quedan haciendo turismo y gastando acá en El Salvador.
Adicionalmente, tenemos por acá un dato que es bastante importante, que es la cantidad de visitantes a los parques nacionales. En este caso, nosotros contamos con una alianza con diferentes instituciones gubernamentales, lo cual nos permite contabilizar hasta 5 millones de visitas a estos parques nacionales. ¿Cuáles son los más visitados? Pues los 14 parques que cuenta el Instituto Salvadoreño del Turismo, tales como Los Chorros, Ichan Michen, Amapulapa, el nuevo Sunset Park, Cerro Verde, etcétera, cuentan con 2.4 millones de visitantes para estos primeros 10 meses del año. Para el caso de los parques de Corsatur, que solamente son 2 parques, los cuales serían el Boquerón y el complejo del Puerto de la Libertad, tenemos también 2.4 millones de visitantes, y cabe mencionar que el complejo del Puerto de la Libertad es el parque más visitado a nivel nacional. También, de parte del Ministerio de Cultura, ellos nos suministran información acerca de 11 parques, dentro de los cuales se contabilizan, por ejemplo, todos los sitios arqueológicos y parques culturales, como puede ser, por ejemplo, el Palacio Nacional, entre otros, y ellos contabilizan 264,000 visitantes. Y las áreas naturales protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que son 4, siendo Conchagua, el Parque Nacional Los Volcanes, entre otros, suman 64,000 visitantes para el periodo. Entonces, esto totaliza 5 millones, y cabe mencionar que los parques más visitados son el Complejo del Puerto de la Libertad, el Parque Balboa, el Cerro Verde, Amapulapa y Apulo. Ahora bien, tomando en cuenta nosotros toda la información que llevamos hasta el momento para el año 2022 y la información histórica de cómo se han comportado los flujos de turistas, hemos elaborado una proyección de cómo va a cerrar el año 2022. Por lo cual se estima que vamos a estar cerrando con aproximadamente 2.4 millones de visitantes, lo cual implica un 65% de crecimiento respecto al año pasado, al 2021, y un 90% de recuperación con 2019. Es decir, este año todavía no vamos a alcanzar los niveles que teníamos previo a la pandemia, pero sí se estima que estemos bastante cerca. Ahora bien, para el caso de cuánto va a ser el ingreso que vamos a tener en el país, se estima en 2.400 millones de divisas internacionales, los cuales un 63% de crecimiento respecto al 2021 y un 35% respecto a 2019. Es importante mencionar que, si bien es cierto que todavía no estamos teniendo la cantidad de visitantes previo a la pandemia, pero como ahora el mercado principal emisor para El Salvador es Estados Unidos y el perfil de este visitante gasta mucho más, por eso hemos incrementado las divisas por turismo, a pesar de que no hemos cubierto todavía una recuperación total para los visitantes. Entonces, tomando en consideración la proyección para el 2022, tenemos también una proyección preliminar para el año 2023. Y también me gustaría hacer la aclaración de que esta proyección la mencionamos como preliminar porque el 2022 todavía no lo tenemos cerrado, y estos datos están actualizándose constantemente. A lo mejor cuando ya tengamos el cierre de los meses de noviembre y diciembre, pues entonces ahí ya vamos a tener una mejor visión para ver el comportamiento total del año y hacer una predicción total para el 2023. Pero, mientras tanto, hemos estimado que vamos a tener 2.7 millones de visitantes, es decir, un 15% de crecimiento para el 2022, y a partir del 2023 esperamos que los mercados ya nos estén proporcionando suficientes visitantes para haber crecido respecto a la pandemia. Otra cosa importante que debemos de mencionar es que la Organización Mundial del Turismo espera que la mayoría de países a nivel mundial alcancen la recuperación hasta el año 2024, pero nosotros estamos trabajando y apostando para que podamos tener ya la recuperación a partir del año 2023. Y de igual forma, en el tema de las divisas que vienen a partir del año 2023, se espera que sean de 2.700 millones, con un crecimiento del 15% respecto al 2022 y un 56% respecto a 2019, que, como ya lo mencioné anteriormente, se espera que las divisas tengan un crecimiento, por así decirlo, mayor, en vista que el perfil del visitante que estamos recibiendo de momento
es el estadounidense, que el cual gasta un poquito más. Estas proyecciones también cabe mencionar de que hemos considerado algunas tendencias a nivel mundial. Hemos visto, por ejemplo, la recuperación que tiene el Caribe. Hemos considerado también las nuevas rutas aéreas que El Salvador está teniendo, las nuevas conexiones internacionales con nuevas aerolíneas. Y hemos evaluado también cómo ha sido el comportamiento de diferentes mercados a nivel internacional para poder determinar la cantidad de visitantes que esperamos tener al próximo año. Entonces, bueno, esos son los principales resultados que nosotros tenemos para ustedes. Adicionalmente también en el chat vamos a dejar el correo al cual ustedes pueden remitir alguna otra consulta de información adicional, en cual si ustedes llegaran a requerirlo, también podemos atender el requerimiento. No sé, David, si en ese caso hay alguna consulta de parte de las personas que puedan... Sí, bueno, perdón, creo que tengo aquí una consulta de parte de una persona, Francisco García. ¿Sabrán de qué parte de Estados Unidos están viniendo más personas? Sí tenemos esa información. De antemano le puedo mencionar que el principal estado emisor es California. Nosotros podemos trabajar el cruce de la información porque todo esto lo obtenemos a partir de bases de datos, y sí tengo a la mente que el principal estado emisor es California y lo tenemos segregado a nivel de estados, de parte de Estados Unidos. Pero podemos trabajar con gusto el requerimiento para poder hacerle llegar cuál es el top 10 de los principales estados de residencia. Voy a dejar en el chat mi correo electrónico en caso quieran remitir alguna consulta adicional, y si nosotros tenemos la información, pues con muchísimo gusto. Queremos hacer un atento recordatorio para que todas sus consultas puedan ser desarrolladas por medio del chat. Tenemos habilitado en estos momentos el espacio para las preguntas y respuestas. Es necesario que ustedes nos apoyen en poder escribir si ustedes tienen alguna duda, y en estos momentos estaremos resolviendo cada una de sus consultas. Abrimos este espacio. Jorge Caballero tiene una consulta. Si gusta, puede escribirlo en el chat. Por acá nos escribe Chico García y dice que no ha mencionado a Canadá y que si ha habido algún cambio entre el 2019 y el 2022. Sí, con gusto. Creo que había otra pregunta anterior que dice que si lo tenemos nosotros las estadísticas por ciudad para el caso de California, y específicamente no. Lastimosamente la información únicamente nos la dan segregada por estado. Entonces podemos proporcionar, digamos, un top 10 de acuerdo a los estados. Y para el caso de Canadá, sí me adelanto un poquito. Realmente la información que tenemos de los destinos es bastante amplia. Lo que yo recuerdo de momento de Canadá es que sí hemos tenido un crecimiento en este mercado aproximadamente del 30%. Recuerdo que la cantidad de visitantes que hemos recibido a la fecha de Canadá era aproximadamente 16,000 visitantes, y que sí hemos crecido respecto a previo a la pandemia. Entonces, eso es lo que podría mencionar de momento de la parte de Canadá, pero con gusto le podemos proporcionar alguna otra información de ese mercado. Nos menciona César Guerrero que si están las edades en ese dato estadístico. Las edades de los visitantes, en ese caso sí, nosotros las tenemos también. Podemos trabajar igual el cruce de información y se las podemos hacer llegar. Solo recuerdo quizás en general, como les comento, a veces no manejo todos los datos exactamente de memoria, pero sí recuerdo que aproximadamente el 45% de los visitantes se ubica en un rango de edad desde los 25 a los 45 años. Si hay alguna otra consulta, la pueden escribir por medio del chat y con gusto estaremos resolviendo sus inquietudes en estos momentos. Estamos abriendo el espacio para las preguntas. Ligia de Francés nos comenta, en Apaneca se ha tomado una mayor presencia de turistas europeos. Sí, de hecho, cabe destacar que hemos tenido un poquito más de visitación, principalmente el mercado español, que se ha recuperado un poquito mejor respecto a los demás mercados europeos acá en el país. Ok, si ustedes desean realizar alguna otra consulta directamente con el licenciado Rubén Alvarado, ustedes pueden enviarle un correo electrónico al correo ralvarado@corsatur.gov.sb. También
deseamos recordarles que este evento en línea estará disponible en nuestro canal oficial de YouTube. Agradecemos a Rubén por su participación y sus palabras y la participación de todos nuestros invitados. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta, igual estamos a la orden. Muchas gracias por estar pendiente de este evento. Hasta la próxima. Gracias.